Mateo 6:13 dice eso. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis amados, cuando nosotros escuchamos la palabra mal o maldad, no la captamos realmente como es. Cuando decimos líbranos del mal, estamos diciendo líbranos del maligno, líbranos de maldad, líbranos de gente mala que encarna la maldad. La maldad es todo lo malo, todo lo pecaminoso, todo lo depravado, todo lo corrupto, lo sucio, lo oscuro, todo lo demoníaco y todo lo satánico. En esta tierra, mis amados, no hay nada pecaminoso que detrás de él no esté Satanás. Y el diablo siempre va a utilizar personas para hacernos mal. Ahí es donde nosotros nos confundimos y no entendemos que Satanás, para hacernos daños, utiliza personas para destruir nuestra vida, para destruir nuestra familia, para destruir nuestra casa. Mis amados, Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, el que le hace lo malo, él aborrece la luz y no quiere que le reprendan sus obras, no quiere que lo confronten. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mis amados, pero ¿cómo viene el mal y ataca nuestras vidas? ¿Cómo viene el enemigo y ataca nuestro ser? Primero, el diablo, la maldad, el mal nos ataca a través de las enfermedades. Las enfermedades provienen de Satanás. Por eso cuando decimos en el Padre nuestro, líbrame del mal, tenemos que también decirle, líbrame de la enfermedad. Porque, mis amados, salud es mejor que sanidad. Que tú estés saludable es mejor que Dios te sane. Por eso en nuestras oraciones debemos decir, líbrame de enfermedad. No permitas que yo me enferme. Líbrame de la muerte. Líbrame de los dardos del diablo, de enfermedad que atacan mi vida, mi cuerpo. Salmo 91:3 dice así: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El verso 6 dice: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Verso 10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Verso 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Verso 16 dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dios quiere liberarnos de la enfermedad, pero para eso tenemos que pedirle a Dios que nos guarde de enfermedad, que nos guarde de los ataques del enemigo, de los ataques del diablo, de la enfermedad que a veces avanza silenciosamente y no lo sabemos, que salga a la luz. Conocí una persona muy fuerte, muy hábil, y de pronto tenía una tos que no le pasaba. Y se le ocurrió ir al médico y el médico le dijo: le quedan 12 días de vida. Se fue a los 10 días. ¿Por qué? Porque la enfermedad estaba escondida. Duró con la enfermedad quién sabe cuánto tiempo y no se dio cuenta. Por eso tenemos que orar a Dios: líbrame de la enfermedad, líbrame de la muerte prematura, líbrame
de irme de esta tierra antes de cumplir el propósito de Dios en mi vida. Mire lo que dice Éxodo 15, 26 y dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Él es nuestro sanador, Él es nuestro médico divino. Por eso, antes de pensar en cualquier remedio, ora, pide a Dios. ¿Qué tienes que hacer? A veces la solución es tan fácil. Hay personas que tienen un tremendo dolor, está inestable, tiene una tremenda incomodidad, le duele el estómago. Y dice, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo le dice, suéltese el cinturón. ¿Sí? Está enfermo y de pronto va a hacer otra cosa. Pero qué bueno cuando acudimos a Dios. Entonces, mis amados, que Dios nos libre de la enfermedad, que Dios nos libre de la peste, que Dios nos libre de las pestes de los últimos tiempos, que Dios nos guarde. Pero número 2 también, Dios, líbrame de las personas que quieren hacerme daño. Yo bendigo esta lectura que estamos haciendo, guiada en la iglesia, donde hacemos preguntas y estamos leyendo los salmos. Y si tú no estás leyendo, te invito a que te unas al parche. Eso va a bendecir tu vida. A que leas la palabra, 2 capítulos diarios y medites en ella. Estamos leyendo los salmos y la mayoría de los salmos que hemos leído fueron escritos por David. Y la mayoría de los salmos, David está diciendo, Señor, líbrame de los enemigos, de los que me quieren hacer daño, de los que me calumnian, de los que me afrentan, de los que me acechan, de los que se esconden para hacer consejo contra mí. David está pidiendo en la mayoría de los salmos que Dios lo libre de las personas que quieren hacerme daño. Por ejemplo, líbrame de los ladrones. Líbrame de ladrones, Señor. Líbrame de los secuestradores. El diablo se puede ensañar con cualquier persona para secuestrarlo. A veces uno dice, a mí secuestrarme aquí, ¿de qué? Si yo no tengo nada. Pero el diablo anda mirando cómo destruye. Líbrame de los secuestradores. Líbrame de los asesinos. Líbrame de los abusadores. Líbrame de gente impía, engañosa. Líbrame del mal. Mis amados, Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, de nada sirve la seguridad humana si Dios no nos guarda. Eso no quiere decir que humanamente tenemos que ser sabios para asegurar las cosas y asegurar nuestra vida. Pero si Dios no está en el asunto, no va a servir de mucho. Número 3, y esta es la clave. Yo sé que esto te va a bendecir porque te va a sacudir. Líbrame de las malas amistades. Líbrame de malas amistades. Una de las cosas que sufren mucho son los jóvenes. Porque los jóvenes están formando su carácter. Ellos no tienen un carácter fuerte. Y quieren agradar a la gente. A los de su clase, a los de la cuadra, a los compañeros de juego. Y entonces caen en lazo del enemigo. Escuchaba una noticia en estos días que decía, joven es violada y quemada por sus amigos. ¿Se imagina esos amigos que tenía? La clase de gente con quien se juntaba eran perversos, eran depravados. Por eso, mis amados, líbrame de malas amistades. Ahora la pregunta, ¿qué es una mala amistad? Es toda persona que te lleva a alejar de Dios. Toda persona que te aleja de Dios es una mala amistad, es una mala influencia para ti. Si una persona te dice no vayas a la iglesia, ore al Señor y dígale que le libre de ese demonio.
Porque toda persona que te aleja de Dios es una mala amistad, es una mala influencia. ¿Para qué vas allá a la iglesia todos los días y supuestamente es una vez a la semana, dos? Pero el diablo utiliza personas para quitarlo del camino de Dios, porque es una mala amistad. Toda persona que nos aleja de los propósitos de Dios son malos amigos, son malas influencias. El problema es que a veces ese mal amigo, esa mala amistad es el abuelo, es la abuela. ¿Recuerdan el libro de Gabriel García Márquez? La triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela, ¿qué? Desalmada. Hay abuelas que le dicen a sus nietos: no vaya a la iglesia, ¿para qué se va para allá? Vaya, salga con sus amigos. Mire, esa es una bruja, hermano. Con todo respeto, pero eso es así. ¿Qué? ¿Cómo se le ocurre irse para la iglesia? Meterse a la iglesia. Vaya, salga con sus amigos, vaya a fiesta, goce la vida. Ese es el problema, que a veces esas malas amistades hay que recibirlas en casa y viven con nosotros. Porque a veces esa mala amistad está encarnado en el abuelo, en la abuela, en el papá, en la mamá, en los hermanos. ¿Qué hacemos ahí con esas personas que nos roban la bendición de tener comunión con Dios, que nos alejan de Dios, que hacen cosas para que no vengamos a la iglesia? El domingo exactamente le llegó la suegra o el suegro con todos. No llegó otro día y entonces ya no puedo venir a la iglesia. Y a veces el diablo prepara estos ardides para sacar a la gente del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque son malas amistades, son malas influencias. Líbrame de esos cristianos mediocres también, que aunque son cristianos, nos roban de la bendición de buscar a Dios y de venir a la casa de Dios. Por eso dice el Salmo 1: bienaventurado es, bendecido es, afortunado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni con los escarnecedores se sienta a rajar de los demás. Es un hombre afortunado. Y 2 Corintios 6, 14 y 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mis amados, ¿cómo vivimos ahí? ¿Cómo funcionamos? Si de pronto el mal amigo, la mala amistad es esa persona que queremos, el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el hijo, esa persona que me saca del propósito de Dios, pues mi amado, es ahí donde tú eliges. Dice la palabra: yo coloco delante de ti la vida para que vivas, o la muerte para que mueras. Tú eliges a quién sigues. ¿Le sigues la corriente a ese amigo, a esa persona, a ese familiar, o le crees al Dios del cielo? Ahí es donde nos toca decidir, porque desafortunadamente esos malos amigos no son simplemente los del colegio, del trabajo. Esas malas influencias están en la casa, están en el barrio. Está la cantaleta todos los días de que nos aleja de Dios. ¿Qué tanta iglesia? ¿Qué tanto orar? ¿Qué tanto leer la palabra? ¿Qué tanto televisión cristiana? Esas personas nos alejan de Dios. Y aquí viene algo para los que no se han casado todavía. Líbrame de un noviazgo que me aleje de Dios. Líbrame de un noviazgo que me lleve a pecar y a olvidarme de Dios. Mis amados, líbrame de un esposo o una esposa que nos vaya a hacer daño, que nos maltrate física, emocionalmente, verbalmente, sexualmente. Escuchaba un testimonio de una persona, de un hombre que conoció una joven en la universidad donde estudiaba. Estaba estudiando en un seminario y se hicieron novios a tal punto de que él la invitó a la casa. Y fue a la casa, y cuando de pronto en la casa había una mujer en silla de ruedas, la hermana, y aquel hombre no la dejaba
a la novia a hablar con ella. Siempre estaba ahí, mirando lo que hablaban, aquel joven. Y a tal punto que hubo una oportunidad y aquella mujer que era la hermana dice: él es mi hermano, él es un depravado, él me tiró por las escaleras y por eso yo estoy aquí. Y entonces aquella mujer asustada: yo me voy aquí. Y apenas supo eso, la encerró y no le dejaba sacar las maletas. Miren lo que iba a caer esta persona. Era una persona cruel, era un depravado. Y aún estaba estudiando en el seminario. Dios la libró de caer en esas garras. Personas que te maltraten físicamente, emocionalmente, verbalmente o sexualmente. Líbrame de una persona que vaya a ser infiel, que te robe los sueños, que te robe el dinero, que te controle, que te amargue la vida. Líbrame de una persona así. Y si tú oras, tú que no te has casado, tú oras, Dios va a responder tu oración y te va a mostrar la clase de persona que tienes para que seas libre. Dios te va a abrir los ojos. Porque algunos están ahí neciando. Ven algunas cosas, dicen: no, él va a cambiar, ella va a cambiar. Mis amados, líbrame de un esposo malgeniado e insensato como Nabal. ¿Sabe cómo era Nabal? Dice la palabra que era grosero, que era perverso, tacaño, de mal genio y necio, insensato, como significa su nombre. Líbrame de un borracho. Líbrame de un depravado como Asuero. ¿Sabe qué hacía el rey Asuero? El rey Asuero se emborrachaba y llamaba a su esposa a lucirla con sus amigos. Líbrame de un depravado como Asuero. Líbrame de un adúltero como Salomón. Líbrame de un esposo o una esposa violentos, que golpeen, que tiren las cosas. Líbranos de una esposa buscapleitos, regañona, resillosa, pendenciera, amargada. Líbranos de una persona mentirosa, fastidiosa como Dalila. Día tras día fastidiaba a Sansón. Líbrame de un hombre o mujer controlador, manipulador como Jezabel. Conocí una persona, el marido le obligaba a pagar a la esposa el arriendo y la comida. Si usted quiere estar conmigo, tiene que pagar el arriendo y la comida. Y los dos ganaban muy bien, pero sencillamente este hombre era un tacaño, ¿cierto? Simplemente que esclavizaba a su mujer ahí. Entonces, jóvenes, que Dios le libre de una persona así, de una persona de maldad, que te destruya la vida, que te destruya tus sentimientos, que pases la vida amargada llorando. Por eso, cuando tú ores: Señor, líbrame de un mal cónyuge, el Espíritu Santo te va a mostrar y te va a revelar qué clase de persona te está proponiendo matrimonio, qué clase de hombre es, qué clase de mujer es. ¿Cómo son sus sentimientos? Y en algunos Dios revela y le muestra. Pero las personas son muy tercas. No es que yo lo quiero, es que yo la quiero, es que Él va a cambiar. Dios conoce el futuro. Por eso Dios quiere librarte del mal. Quiere librarte del mal esposo, de la mala esposa. Quiere librarte para que tú puedas vivir plenamente. Mis amados, en el caso de nosotros los que estamos casados, nuestra oración debe ser: Señor, líbranos de personas que Satanás utiliza para dividir nuestro corazón, para seducirnos. Líbranos de la mujer coqueta, del hombre que seduce a la mujer. Génesis 39:10 dice que hablando ella a José, ¿quién? La mujer de Potifar. ¿Cómo se llamaba la mujer de Potifar?
Potífera, dice, y hablando Potífera a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Es decir, todos los días estaba inoportunando a José, tocando ahí a la puerta al corazón de José, para que José cayera en fornicación. Líbranos de personas así. Líbranos de personas que vengan a seducirnos, a desviarnos del camino de Dios. Sexto, el sexto es poderoso, porque es muy práctico y es lo que vivimos todos los días. Líbranos de la pobreza. Líbranos de la pobreza. Bien, ¿cómo viene la pobreza? ¿Cómo viene la pobreza? La pobreza viene rotulada de ciertas maneras. Por ejemplo, líbrame de los malos negocios. Tú empiezas bien, vas caminando bien, vas produciendo bien, y viene y le dice otro: no, ese negocio no da tanto como otro. Venga y cambia el negocio, y lo sacó del propósito de Dios y lo metió en otro negocio. Por eso, Señor, líbrame de los malos negocios, de las malas inversiones, de las malas compras. Pero es que se ve tan bien, es que está tan barato, es el único que queda. ¿Qué día fui a buscar un producto y me dice: ¿cuántos necesita? 2. Dice: quedan los 2 últimos. Líbranos de los malos negocios. Líbranos del desempleo. Es una bendición tener empleo. Líbrame de estar desempleado. Líbrame de las malas sociedades. Y generalmente hay una situación fuerte, que nosotros tenemos problemas de emprender proyectos. Nos da miedo. Y entonces siempre nos buscamos un cirilí, un mico o un loro para hacer nuestros proyectos, porque nos da miedo. En el nombre de Jesucristo, generalmente las sociedades funcionan en aquellas personas que no están esperando sacar provecho de ese negocio. Por ejemplo, mis amados han escuchado que están peleando los dueños del sindicato antioqueño. ¿Los ve peleando? ¿Agarrándose? No. ¿Los de Carvajal? ¿Los ve peleando? No, porque generalmente ellos no dependen de ese negocio. Pero cuando la gente depende de ese negocio, se convierte en un problema. Y una de las sociedades que tú no debieras hacer es con familiares. Ay, es que es mi hermano, crecimos juntos, jugábamos tal cosa. No, no hagas sociedades. Mete a Dios como tu socio. Ay, es que en la universidad la pasábamos tan chévere. Sí, pero ese no es tu socio. El socio tiene que ser Dios. ¿Y por qué a veces hacemos sociedad? Porque tenemos temor de que no nos va a funcionar, de que estoy solo, de que tengo muy poquito. Y entonces siempre busco un Lot, como lo hizo Abraham, para meterlo en la sociedad. Mis amados, eso no quiere decir que no hayan sociedades que funcionen. Eso no quiere decir que no haya sociedades que funcionen, porque la excepción hace la regla. Pero en lo posible, no te metas en sociedades. Quédate quieto. Deja a Dios como tu socio y vas a ver la bendición para tu vida. ¿Por qué es que buscamos socios? Porque tenemos temor. Porque no tenemos seguridad. Porque creemos que solo no podemos. Pero ahí es donde tenemos que creerle al Señor. A veces Dios coloca personas como socios que nos ayudan, pero luego le dice: siga adelante, siga adelante. Y benditos aquellas personas que promocionan a otros, ¿sí? Porque todos al inicio tenemos temor de iniciar algo. ¿No es así?
Todos tenemos temor, pero benditos aquellos que lo ayudan, los impulsan y le dicen, bueno, ahora siga adelante. Eso es precioso, porque así como lo hicieron con nosotros, nosotros debemos hacer con otros. Mis amados, líbrame de las pirámides. Y las pirámides hay de todos los sabores. Si es un aficionado al internet, a las redes sociales, salen europeas, de Corea. Si le gusta el misterio, le dice, imagínese, hay un tesoro escondido. Ve aquella montaña allá, detrás hay un tesoro escondido. Si le gusta la adrenalina, dice, los paracos tienen un tesoro escondido. Si le gusta ya, no, los guerrilleros tienen una caneca. ¿Sí? Si le gusta, si es como ingeniero, le dice, no, hay un puente de la Segunda Guerra Mundial, un avión ruso que cayó en el río Magdalena. Y ese avión es de aluminio. ¿Y usted sabe a cómo está el kilo de aluminio? Y ese avión pesaba como 10,000 kilos. Multiplique el kilo de aluminio, ¿cuánto es? Las pirámides hay de todos los sabores, de todos los estilos. Si le gusta lo oculto allá, el misterio, le dice, el Viernes Santo en tal lugar sale un niño pequeño y tenemos que estar ahí esperándolo para preguntarle dónde está el tesoro. Es decir, depende de su afición. El diablo tiene su pirámide. Depende de su gusto, el diablo tiene ahí. Si está endeudado y tiene que pagar el arriendo, el diablo dice, mire, necesita solamente invertir 500,000 pesos y era lo del arriendo. Pero con esos 500 va a ganar 50. Y entonces ni arriendo, ni nada, ni nada. Y luego le terminan echándole la culpa a Dios. Dios, no, somos nosotros. Por eso tenemos que orar, Señor, líbranos de malos negocios. Pero esos malos negocios, esas malas sociedades, esas pirámides, no es que salgan el aviso allá, no, son personas que están detrás de eso. Por eso es que nosotros a veces caemos, porque no entendemos que el diablo utiliza personas. El diablo utiliza personas. Y aún sabiendo nosotros, no lo entendemos. Muchas de estas cosas se ganan con la experiencia. Porque es que de las experiencias aprendemos. Pero hay algunos que no aprenden de las experiencias. Lo roban hoy, lo roban mañana, lo roban pasado mañana, lo siguen robando y no se da cuenta. No se da cuenta que lo están robando. Por eso, mis amados, líbrame de la pobreza. ¿Y cómo viene la pobreza? A través de malos negocios, de desempleo, de malas sociedades, de pirámides. Líbranos de los negocios ilícitos. Líbrame de ser estafado. Líbrame de malas compras, de malas inversiones. Líbrame de malas ventas. ¿Por qué? Porque todos esos malos negocios, ¿a dónde llevan? A la pobreza. A la gente estar pobre y pobre y pobre. Llevan a la pobreza. Y la gente no sale de ese círculo vicioso. Por eso, cuando ya estés orando el Padre Nuestro, Señor, líbrame del mal. Líbrame de esa tía que me está vendiendo esa moto, que tiene 20 años, pero dice que está como nueva. ¿No han escuchado acá? No, eso, mijito, eso está ahí, eso no, está nuevecita, no tiene problema. Porque cuando hay avaricia, mi hermano, escúchalo bien. Cuando una persona tiene avaricia, no hay tío, no hay hermano, no hay compadre, no hay amigo, no hay nada. Simplemente sale el demonio de avaricia y trata de tumbar a la otra persona, sea como sea. Bien, mis amados, y sigue diciendo aquí, líbrame de los accidentes. Por ejemplo, líbrame de los choferes borrachos. ¿Cuántos casos hemos escuchado en estos días en Bogotá? ¿Cuántas personas murieron por choferes borrachos? ¿Las personas estaban haciendo algo malo?
Estaban fuera, no, estaban ahí simplemente esperando el bus. Líbranos de choferes borrachos. Líbranos de pilotos en los aviones borrachos. Líbrame de estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. Salmo 91, 4 y 5 dice: con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. Señor, líbrame de balas perdidas. Que no se vaya a encontrar nunca una bala perdida. Número 8. Líbrame de calumnias, de chismes o de falsas acusaciones, de juicios, de tutelas, de demandas. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Mis amados, estas guerras, calumnias, chismes, falsas acusaciones, juicios, tutelas y demandas no se ganan por las redes sociales. Algunos creen que van a ganar estas peleas, estas batallas por las redes sociales. No, estas batallas se ganan en el secreto de la oración, buscando a Dios, que Dios es el que nos defiende. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y contra tu vida, si tú le crees al Señor. Y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Dios, y la salvación vendrá, dijo Jehová. Mis amados, no caigas en las armas del enemigo de empezar a cazar peleas a través de las redes sociales, porque el diablo va a tener ventaja de ti, porque son armas humanas, carnales, y vas a perder. Número 9, líbranos de la brujería, de los hechizos, del ocultismo, del vudú. Mis amados, la brujería, la hechicería, el ocultismo, el satanismo es tan real como el Dios que predicamos. Y tenemos que estar conscientes de esa realidad y estar siempre, siempre atentos a escuchar lo que Dios nos está diciendo. A veces nosotros creemos que los brujos y los hechiceros son los de la Edad Media, que andaban en escobas volando con un sombrero grande y salían solo de noche. No, un brujo, un hechicero puede ser tu vecino, tu vecina, que está haciendo brujería para que tu negocio se seque. En el negocio en Barranca, la administradora soñó como la vecina que tiene un almacén que vende los mismos productos que nosotros estaba echando unos riegos ahí al almacén. Dios nos mostró por revelación, por sueño. Eso es una realidad, y a veces nosotros no lo creemos. Y al otro día, ¿qué hacía la vecina? Hola, vecino. Ay, no, tan bueno que es ese vecino, mire, tan amable. No, recuerde, el mal está encarnado en personas, y en la persona que le está haciendo brujería, hechicería, generalmente es una persona cercana a ti, que hace esas cosas para conseguir sus deseos y sus favores. Mis amados, Lucas 10, 19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, Dios nos da autoridad para guerrear, para derribar, para romper las acechanzas del diablo. Por eso hay que hacer guerra espiritual. Por eso hay que levantarse en la madrugada a orar. Por eso aquí los lunes son tiempos de tabernáculo, porque el tabernáculo son tiempos de intercesión, de guerra espiritual, para fortalecernos en contra de las tinieblas, en contra del enemigo, en contra de los que nos están haciendo mal. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. A Satanás hay que resistirlo.
¿Y cómo lo resistimos? En oración y en guerra espiritual. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los hijos de Dios lo han vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mis amados, ahora, después de haberle pedido a Dios que nos libre del mal, Señor, líbrame del mal, tenemos que escuchar que Dios hable a nuestro corazón y Él nos muestre cuál es el mal que nos está acechando. Mis amados hermanos, ¿por qué? Porque tú ya puedes estar caminando hacia el mal. Tú ya puedes estar caminando hacia el enemigo. Dice Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Escúchalo bien. Imagínese eso. Algo que tú creas que es bueno, que es normal y es agradable, pero Dios te dice: si sigues por ese camino vas a terminar muerto. Y tú dices: pero ¿cómo se le ocurre, Señor? Si todos son amiguis míos. No, esto se ve muy bueno. Mis amados hermanos, Proverbios 2:12-14 dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Proverbios 3:5-7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Mi amado, yo he aprendido que si yo estoy pensando en algún negocio y Dios me dice a través de un sueño o a través de mi esposa que no lo haga, yo de una vez creo, así me duela. Es que el negocio se veía tan bueno. Hay que creerle al Señor. No tienes que esperar que sigas por el camino, llegues al final para saber que te iban a tumbar, que te iban a robar, que esa persona era mala influencia. Mis amados, el problema de muchos es que confían en su entendimiento y su experiencia. La Biblia nos muestra que hay dos clases de sabiduría: la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. ¿Cómo dice la palabra que es la sabiduría humana? Animal y perversa. Escúchalo bien. Si tú te crees sabio en tu propia opinión, dice la palabra que la sabiduría que tú tienes es animal y perversa. Pero la sabiduría divina es diferente. Y Dios nos va a hablar por su palabra. La Biblia nos muestra claramente cómo mantenernos libres del mal. Mira lo que dice Juan 5:14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Eso infiere que la enfermedad de esta persona era por causa de ¿qué? Del pecado. Jesús vino y lo sanó, pero le dijo: mira, aléjate del pecado, porque si no te alejas te va a venir algo peor. Por eso, si ya tienes empleo, deja de quejarte, deja de maldecir, de hablar en contra del jefe, de la nación, del país, del presidente, porque te puede ir peor. Mis amados, Dios también nos habla a través del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos son los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mis amados, esto se logra a través de la experiencia, y la experiencia se logra cometiendo errores. Por eso yo le conté mis errores, las fallas, lo que me pasó, porque de eso aprendí. Y tú también has cometido errores. El problema es que muchos no quieren aprender de los errores y vuelven y caen en lo mismo. Mis amados hermanos, ¿qué nos dice Dios por medio de las personas que ha puesto para aconsejarnos? Por ejemplo, nuestros padres, nuestros líderes, el esposo, la esposa, nuestros hijos, nuestros amigos, la gente que realmente nos ama.
Mi hijo Dani tiene 20 años, 21 años. Y a veces él me ha dado unos consejos que yo quedo impactado. Porque hay personas que Dios coloca para aconsejarnos y para guiarnos. Pero mis amados hermanos, escúchalo bien. No porque una persona sea sabia, siempre el consejo es sabio. Escúchalo bien. Hay personas que son muy sabias, muy entendidas, pero el diablo las puede utilizar para darte un mal consejo. ¿Me hago entender? Por eso uno no es que él no. Mis amados hermanos, dice 2 Samuel 16:23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel era uno de los consejeros de David, el rey David, y las palabras que aconsejaba eran sabias. Era un hombre sabio, pero traicionó a David, se torció. Y entonces la gente, como ya sabía que Dios hablaba por él, creía que siempre hablaba por él, y no es así, mis amados. La persona que hace un año te dio un consejo correcto, hoy puede estar dándote un mal consejo. Y ahí es donde fallamos. Eso me ha pasado aquí en la iglesia. Cuando nosotros traíamos predicadores, hombres de Dios, y uno lo conocía hace un año, cómo volaba, fluía en el Espíritu, y uno creía que ahora estaba de la misma manera, y no es así. Y nos pasaron tremendos chascos para no confiar en el hombre, sino confiar en Dios. Porque la persona que ayer te dio un buen consejo acertado, sabio de Dios, hoy puede estar siendo utilizada para darte un consejo del diablo y desviarte del camino del Señor. Mis amados hermanos, Ahitofel fue el consejero principal del rey David, pero cuando Absalón se rebeló contra su padre David, Ahitofel también traicionó a David. ¿Sí? ¿Cómo eran las palabras de Ahitofel? Decía que esas palabras parecían tan sabias que parecían que eran de Dios. Sí, el hombre era seguro, ¿cierto? Cuando hablaba con seguridad, con firmeza. Y dice la palabra que hablaba con tanta seguridad y firmeza que las palabras que hablaba parecían como si hubieran salido de Dios. Hay personas que el diablo puede utilizar para darte consejos que no son de Dios. El problema es que algunos oyen todo lo que la gente dice. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y no siempre es Dios a veces hablando con esas personas. Eso significa que no todos los consejos de una persona sabia provengan de Dios. Porque a veces queremos reemplazar a la persona por Dios. Y entonces ya no ayunamos, ya no buscamos, ya no oramos. No, ese siempre da un consejo, ese siempre es sabio. Vamos y preguntémosle a él. Y entonces Dios permite que el diablo lo utilice para que nos diga mal. Y entonces nos acordemos de buscar a Dios. No siempre todos los consejos de una persona pueden ser consejos sabios. Por eso tenemos que orar al Señor. Por eso tenemos que clamar a Dios. Aún mi papá, una persona que yo lo amé, él me dijo: mire, estudie y trabaje esto. Pero no era lo que estaba en mi corazón. Y era mi papá, y yo lo amo y lo respeto. No todos los consejos de una persona sabia pueden ser consejos de Dios. Por eso necesitamos a Dios. Necesitamos buscarlo a Él. Necesitamos pedir dirección para nuestra vida. Mis amados, dice 1 Corintios 13:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él reprende a los sabios en la astucia de ellos. Él los prende en la astucia de ellos. Mis amados, ¿por qué? Porque algunos consejos de Dios son absurdos a la mente humana. Algunos consejos de Dios son absurdos a la mente humana. Son locura.
Y a veces la persona por eso lo rechaza. Por eso, mis amados, tengo que oír no lo que dicen las personas, sino lo que Dios está diciendo a través de ellos.